¿Te imaginas perder su cartera en un momento de dolor y que una desconocida te devuelva no solo lo perdido, sino también la esperanza? Fernando Montenegro acababa de enterrar a su madre, la única persona que realmente lo amaba, cuando su vida cambió para siempre en las calles de Guadalajara. Una cartera perdida, una florista de corazón noble y un encuentro que nadie podía imaginar. Suscríbete al canal para vivir esta historia que te tocará el corazón. El cementerio de Guadalajara se veía desolado esa mañana de octubre. Fernando Montenegro caminaba entre las tumbas con el corazón hecho pedazos, alejándose lentamente del sepulcro donde había quedado su madre, doña Carmen. A los 35 años, este hombre de negocios exitoso se sentía completamente solo por primera vez en su vida. Las lágrimas se habían secado en su rostro, pero el dolor seguía ahí, como un puñal clavado en el pecho. Sus trajes caros y su fortuna de nada servían ahora. La única persona que lo había amado incondicionalmente ya no estaba. Se ajustó la corbata negra con manos temblorosas y suspiró profundamente. El silencio del cementerio era ensordecedor. Sus pasos resonaban en el pavimento mientras se dirigía hacia la salida. La brisa fría de octubre le golpeaba el rostro, pero él ni siquiera la sentía. Todo le parecía irreal, como si fuera una pesadilla de la que no podía despertar. Fernando salió del cementerio y comenzó a caminar sin rumbo por las calles de Guadalajara. No quería regresar a su mansión vacía, donde cada rincón le recordaría a su madre. Los recuerdos lo atormentaban, las comidas juntos, sus consejos, su risa que llenaba la casa. Ahora solo quedaba silencio. Sus empleados lo habían llamado varias veces, pero él había apagado el teléfono. Los negocios podían esperar. Su empresa textil, una de las más prósperas de Jalisco, funcionaba sola por ahora. Lo único que llevaba consigo era su cartera de piel italiana, regalo de su madre en su último cumpleaños. Dentro guardaba su identificación, tarjetas de crédito y una foto de ambos tomada en Navidad. Era lo único que realmente importaba en ese momento. Sus ojos estaban perdidos, mirando pero sin ver realmente. La gente pasaba a su lado, pero Fernando se sentía invisible, como un fantasma caminando entre los vivos. Las horas pasaron sin que Fernando se diera cuenta. Había caminado por el centro histórico, por las plazas, por callejones que ni siquiera conocía. Sus zapatos de piel fina no estaban hechos para tanto caminar, pero el dolor físico era nada comparado con el emocional. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. De pronto, una brisa más fuerte lo hizo tambalearse ligeramente. Su cartera, que había estado sosteniendo de forma descuidada, se le resbaló de las manos. Cayó al suelo con un golpe seco, pero Fernando siguió caminando como si nada hubiera pasado. No se dio cuenta de que había perdido lo único que le quedaba de valor sentimental. Su mente estaba en otro lugar, perdida en el laberinto de su dolor. Siguió avanzando por la calle, cada vez más lejos de su cartera. El destino estaba escribiendo una nueva página en su historia, aunque él aún no lo sabía. A unas cuadras de distancia, Daniela Méndez terminaba de acomodar las últimas flores en su pequeña banca. A los 28 años, esta mujer de sonrisa cálida había convertido su puesto callejero en un oasis de color y fragancia en pleno centro de Guadalajara. Sus manos expertas conocían cada pétalo, cada tallo, cada aroma. Había heredado el amor por las flores de su abuela, quien le había enseñado que cada flor tenía un mensaje especial. Los girasoles hablaban de alegría, las rosas de amor y los lirios de esperanza. Su banca no era la más grande, pero sí la más querida del barrio. La gente la buscaba no solo por sus hermosos arreglos, sino por sus palabras de consuelo. Daniela tenía el don de escuchar, de entender el dolor ajeno sin juzgar. Sus ojos café expresaban una bondad natural que tranquilizaba a quienes la conocían. Vestía una blusa blanca sencilla y una falda floreada que combinaba perfectamente con su personalidad alegre. Su cabello castaño recogido en una coleta dejaba ver unos pequeños aretes dorados que brillaban con la luz del atardecer. Daniela estaba cerrando su negocio cuando algo llamó su atención en el suelo.
A unos metros de su banca había una cartera de piel que parecía cara. Se acercó y la recogió cuidadosamente. Al abrirla, encontró documentos a nombre de Fernando Montenegro, varias tarjetas de crédito y una cantidad considerable de dinero en efectivo. También vio la fotografía de un hombre elegante junto a una señora mayor, ambos sonriendo felices. La honestidad era uno de los valores más importantes para Daniela. Su abuela siempre le había dicho que lo que no es nuestro debe regresar a su dueño. Miró a su alrededor tratando de ver si alguien buscaba algo, pero las calles ya estaban casi vacías. Guardó la cartera en su bolsa y decidió que al día siguiente intentaría localizarlo. No sabía que esa decisión cambiaría su vida para siempre. El viento nocturno comenzó a soplar, moviendo suavemente los pétalos de las flores que quedaban en su banca. Las calles de Guadalajara se preparaban para guardar un secreto que pronto saldría a la luz. ¿Podría una simple florista devolver más que una cartera a un millonario destrozado? Al día siguiente, Fernando despertó en su enorme mansión con una sensación de vacío aún más profunda. La luz del sol entraba por las ventanas de su habitación, pero para él todo seguía siendo oscuridad. Se incorporó lentamente en su cama king size, sintiendo el peso de la soledad. La casa estaba silenciosa, solo se escuchaban los pasos lejanos de la empleada doméstica preparando el desayuno. Fernando no tenía apetito, no tenía ganas de nada. Se dirigió al baño y se vio en el espejo. Sus ojos estaban hinchados, su barba crecida y su cabello despeinado. Parecía un hombre completamente diferente al ejecutivo exitoso que era. De pronto recordó que necesitaba su cartera para ir al banco y resolver algunos asuntos pendientes del funeral de su madre. Buscó en todos los bolsillos de su traje, en los muebles, en el auto. Nada. La desesperación comenzó a apoderarse de él. No solo había perdido a su madre, ahora también había perdido lo último que le quedaba de ella. Daniela llegó temprano a su banca de flores como cada mañana. Había pasado la noche pensando en cómo encontrar al dueño de la cartera. La foto le había conmovido profundamente, pues veía en los ojos de ese hombre algo que conocía bien: amor filial. Durante años había vendido flores a personas en duelo y había aprendido a reconocer esa mirada. Decidió preguntar en los negocios cercanos si conocían a Fernando Montenegro. Don Carlos, el dueño de la panadería de la esquina, le dijo que había escuchado ese apellido antes. «Creo que es uno de esos empresarios ricos, mija. Seguramente vive en las lomas», le comentó mientras amasaba pan dulce. Daniela asintió pensativa. Sabía que tenía que hacer lo correcto. Guardó la cartera en un lugar seguro y siguió con su rutina diaria, atendiendo a sus clientes habituales. Señoras que compraban flores para santos, jóvenes enamorados buscando rosas y personas que necesitaban arreglos fúnebres. Cada cliente tenía una historia y ella siempre tenía las palabras correctas. A media mañana, Fernando llegó desesperado a la zona donde recordaba haber caminado el día anterior. Sus ojos buscaban desesperadamente entre la gente, esperando que alguien hubiera encontrado su cartera. Preguntó en varias tiendas, pero nadie sabía nada. El pánico se apoderaba de él. Esa cartera no solo contenía documentos importantes, sino la última fotografía que se había tomado con su madre. Era irreemplazable. Caminó por varias calles, retrocediendo sus pasos del día anterior. La angustia lo consumía. Se sentía perdido, vulnerable, como un niño que había extraviado su juguete favorito. Sus manos temblaban mientras marcaba números telefónicos para cancelar tarjetas de crédito. La voz le salía entrecortada cuando hablaba con los ejecutivos bancarios. Por primera vez en su vida, se sentía completamente fuera de control. El dinero que siempre había sido su seguridad ahora parecía insignificante. Lo que realmente le importaba era esa fotografía, ese último recuerdo tangible de su madre. Daniela estaba arreglando un ramo de crisantemos cuando vio a un hombre elegante pero desaliñado preguntando de tienda en tienda. Algo en su postura desesperada le llamó la atención. Se acercó un poco más y pudo escucharlo preguntar por una cartera perdida. Su corazón se aceleró.
Describía exactamente la cartera que ella había encontrado. Sin dudarlo, se acercó a él. «Disculpe, señor», le dijo con voz suave. «¿Por casualidad usted es Fernando Montenegro?» Fernando se volteó sorprendido. Frente a él estaba una mujer joven, de cabello castaño y ojos bondadosos, que lo miraba con una mezcla de curiosidad y compasión. Llevaba un delantal floreado sobre una blusa rosa claro y sus manos estaban manchadas de tierra. «Sí, soy yo», respondió con voz ronca. «¿Por qué pregunta?» Daniela sonrió gentilmente y sacó la cartera de su bolsa. «Creo que esto es suyo». Fernando no podía creer lo que veía. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio. «¿Dónde la encontró?», preguntó con voz quebrada. «Ayer en la noche, cerca de mi puesto de flores», respondió Daniela entregándole la cartera. «Revisé los documentos para poder encontrarlo». Fernando abrió la cartera con manos temblorosas y lo primero que buscó fue la fotografía. Ahí estaba, intacta. «Gracias», murmuró, y por primera vez en días, sus lágrimas no eran de dolor, sino de alivio. Daniela notó inmediatamente el estado emocional del hombre frente a ella. Había visto esa expresión de dolor profundo en muchos rostros durante sus años como florista. «¿Se encuentra bien, señor?», preguntó con genuina preocupación. Fernando la miró a los ojos y por un momento se sintió comprendido. «Acabo de perder a mi madre», le confesó sin saber por qué. Las palabras salieron solas, como si esta desconocida fuera una vieja amiga. Daniela sintió una punzada en el corazón. «Lo siento mucho», le dijo, y su voz llevaba una calidez que Fernando no había sentido en mucho tiempo. «Las madres nunca se van completamente de nuestro lado, siempre están aquí», añadió tocándose suavemente el pecho. «Usted la llevará consigo para siempre». Las palabras de esta extraña mujer tocaron algo muy profundo en el alma de Fernando. Fernando se quedó parado frente a Daniela, sin saber qué decir. Sus palabras habían calado hondo en su corazón destrozado. Nunca había experimentado tanta compasión de parte de una desconocida. La miró detenidamente y notó que tenía algo especial, una luz en los ojos que lo tranquilizaba. «¿Cómo se llama usted?», preguntó con voz más calmada. «Daniela Méndez», respondió ella con una sonrisa sincera, «y trabajo aquí vendiendo flores desde hace 5 años». Fernando asintió lentamente, guardando su cartera en el bolsillo interno del saco. «Muchas gracias, Daniela. No sabe lo que esto significa para mí». Ella lo observó con detenimiento y se dio cuenta de que este hombre necesitaba más que recuperar su cartera. Necesitaba hablar, desahogarse, encontrar un poco de paz. «¿Le gustaría tomar un café?», le preguntó señalando hacia una pequeña cafetería cerca de su puesto. «Creo que necesita sentarse un momento». Fernando dudó. No acostumbraba a socializar con desconocidos, pero algo en Daniela lo invitaba a confiar. «Está bien», aceptó Fernando, sorprendiéndose a sí mismo. Caminaron juntos hacia la cafetería El Rincón, un lugar sencillo pero acogedor. Daniela le pidió a su vecina que cuidara su puesto por unos minutos. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana, desde donde podían ver el movimiento de la calle. Fernando ordenó un café negro, mientras que Daniela pidió un café de olla con canela. «¿Hace mucho que se dedica a las flores?», preguntó Fernando, tratando de iniciar una conversación normal. «Mi abuela me enseñó desde niña», respondió Daniela con nostalgia. Ella decía que las flores son el lenguaje del alma. Cada una tiene un mensaje diferente. Fernando la escuchaba con atención, encontrando extraño consuelo en su voz melodiosa. «¿Y qué mensaje tienen las flores que vende usted?», preguntó genuinamente interesado. Daniela sonrió y comenzó a explicarle. «Las rosas rojas hablan de amor apasionado, las blancas de pureza y respeto. Los girasoles traen alegría y los lirios esperanza». Sus ojos brillaban mientras hablaba de su pasión. «¿Y cuáles son para recordar a alguien especial?», preguntó Fernando con voz suave. «Las margaritas blancas son perfectas para honrar la memoria», le explicó Daniela con delicadeza. «Representan la pureza del alma y el amor eterno. También los crisantemos blancos, que simbolizan la vida eterna». Fernando absorbía cada palabra como si fuera medicina para su alma herida.
Mi madre adoraba las margaritas, murmuró, recordando el pequeño jardín que ella cuidaba en la mansión. Decía que la hacían sentir como una niña otra vez. Daniela sintió una conexión inmediata con este hombre elegante, pero vulnerable. ¿Le gustaría que le prepare un arreglo especial con margaritas?, le ofreció con gentileza. Podría llevárselo donde ella está descansando. Fernando la miró con sorpresa. Nadie le había ofrecido algo tan considerado desde que su madre murió. Sus empleados, socios y conocidos solo le daban el pésame de forma protocolar. Esta mujer, en cambio, le ofrecía algo que salía del corazón. «Me encantaría», respondió con una sonrisa tímida que no aparecía en su rostro desde hacía días. «¿Cuánto le debo?». Daniela negó con la cabeza. «No me debe nada. Será mi regalo para honrar a su madre». Fernando se sintió abrumado por tanta bondad. «No puedo aceptar eso», protestó sacando su cartera. «Usted trabaja honradamente y merece ser recompensada por su trabajo». Daniela lo detuvo con un gesto suave de la mano. «Señor Fernando, hay cosas en la vida que no se pagan con dinero. El consuelo, la compañía, la esperanza, esas son gratis». Sus palabras resonaron en el corazón del empresario como campanadas de verdad. Toda su vida había resuelto problemas con dinero. Había medido el valor de las cosas por su precio. Pero esta mujer le estaba enseñando que existían tesoros que no tenían costo. «¿Cómo puedo agradecérselo entonces?», preguntó Fernando con sinceridad. «Con que regrese a visitarme de vez en cuando», respondió Daniela con una sonrisa traviesa. «Me gusta conversar con personas interesantes». Fernando sintió algo extraño en el pecho, como si una pequeña llama se hubiera encendido en medio de la oscuridad. «¿Considera usted que soy interesante?», preguntó con curiosidad genuina. «Todos tenemos historias fascinantes que contar», respondió ella. «Solo hay que saber escuchar». «¿Y usted sabe escuchar?», preguntó Fernando. «Es mi especialidad», contestó Daniela guiñándole un ojo. Terminaron su café conversando sobre temas diversos. Daniela le contó sobre su barrio, sus clientes regulares, sus sueños de tener una florería más grande algún día. Fernando, por su parte, le habló de su empresa, pero sobre todo de su madre y los recuerdos que atesoraba de ella. Por primera vez en días, se sintió relajado, como si hubiera encontrado un oasis en medio del desierto de su dolor. «Debo irme», dijo finalmente mirando su reloj. «Tengo una junta importante en 1 hora». Se puso de pie y extendió su mano para despedirse. «Gracias por todo, Daniela. De verdad». Ella estrechó su mano cálidamente. «Recuerde lo que le dije. Las madres nunca se van completamente». Fernando asintió y se dirigió hacia la salida. Ya en la puerta, se detuvo y se volteó. «Daniela», la llamó. «¿Sí?», respondió ella. «Mañana vendré por ese arreglo de margaritas». Daniela sonrió ampliamente. «Aquí lo estaré esperando». Fernando salió de la cafetería con un paso más ligero. No sabía explicar qué había pasado, pero algo había cambiado en su interior. Por primera vez desde la muerte de su madre, tenía ganas de que llegara el día siguiente. Podría una simple conversación sobre flores despertar sentimientos que Fernando creía perdidos para siempre. Al día siguiente, Fernando se despertó con una sensación extraña. Por primera vez en una semana, había dormido profundamente sin despertarse en medio de la noche pensando en su madre. Se levantó más temprano de lo usual y se arregló con más cuidado. Escogió un traje gris claro, menos formal que el negro que había usado en los últimos días. Incluso se puso una corbata azul que su madre le había regalado, diciéndole que ese color resaltaba sus ojos. Mientras se afeitaba frente al espejo, se sorprendió silbando una melodía que no recordaba de dónde había salido. Su empleada doméstica, doña Rosa, lo notó diferente cuando bajó a desayunar. «¿Se siente mejor, don Fernando?», le preguntó mientras le servía café y pan dulce. «Un poco, doña Rosa», respondió él sonriendo ligeramente. «Hoy voy a visitar a una florista muy especial». La mujer mayor sonrió con benevolencia. Había trabajado para la familia Montenegro durante 15 años y conocía bien el corazón noble de Fernando. «Me da mucho gusto escucharlo decir eso, joven. Doña Carmen estaría feliz de verlo mejor».
Fernando llegó al centro de Guadalajara cerca del mediodía. Se estacionó en un lugar diferente al de ayer y caminó lentamente hacia la banca de flores de Daniela. A medida que se acercaba, podía ver su silueta moviéndose ágilmente entre las flores, acomodando ramos y atendiendo clientes. Llevaba una blusa amarilla que la hacía brillar como un girasol entre tanto color. Su cabello castaño estaba suelto esta vez, cayendo suavemente sobre sus hombros. Fernando se detuvo a unos metros, simplemente observándola trabajar. Había algo hipnótico en sus movimientos, en la forma delicada como tocaba cada pétalo, en la sonrisa genuina que dedicaba a cada persona que se acercaba. Una señora mayor le compró un ramo de rosas rojas, probablemente para su esposo. Un joven nervioso eligió un arreglo pequeño, seguramente para declararse a alguien, y Daniela trataba a cada uno con la misma calidez y dedicación. Fernando nunca había prestado atención a este tipo de interacciones humanas. Su mundo siempre había sido de juntas ejecutivas, contratos y números. Pero observar a Daniela le mostraba una forma completamente diferente de vivir. «¡Fernando!», exclamó Daniela cuando finalmente lo vio acercarse. Su rostro se iluminó con una sonrisa genuina que hizo que él sintiera mariposas en el estómago. «¡Qué puntual! Su arreglo de margaritas está listo». Se dirigió hacia una mesa pequeña donde había un hermoso ramo de margaritas blancas mezcladas con algunas hojas verdes y pequeñas flores silvestres. Era sencillo, pero elegante, perfecto para honrar la memoria de alguien querido. «Es precioso», murmuró Fernando tomando el arreglo con cuidado. «Huele a pureza y paz». Daniela lo observó con satisfacción. «Escogí las margaritas más frescas que tenía. También agregué un poco de romero, que significa recuerdo, y lavanda, que trae tranquilidad». Fernando se emocionó al darse cuenta del pensamiento y cariño que había puesto en cada detalle. «No sé cómo agradecerle», dijo con voz quebrada por la emoción. «Ya se lo dije ayer», respondió Daniela dulcemente. «Solo regrese a platicarme cómo le fue». Fernando asintió, pero antes de irse se armó de valor para hacer una pregunta que le había estado rondando la cabeza toda la mañana. «Daniela», comenzó nerviosamente, «¿le gustaría acompañarme al cementerio? Me gustaría que conociera a mi madre». La petición sorprendió a Daniela, pero pudo ver la vulnerabilidad en los ojos de Fernando. Era una invitación íntima, un acto de confianza profunda. «Me encantaría», respondió sin dudar. «Solo déjeme pedirle a mi vecina que cuide el puesto». En pocos minutos, ambos caminaban hacia el auto de Fernando, un Mercedes-Benz negro elegante pero discreto. Durante el trayecto, Fernando le contó más detalles sobre su madre. Le habló de su bondad, de cómo había criado sola a sus 3 hijos después de que su padre muriera en un accidente cuando él tenía 12 años. Le contó sobre su fortaleza, sobre cómo había convertido un pequeño taller textil en una empresa próspera. «Ella era mi heroína», confesó mientras manejaba, «la única persona que me conocía realmente». Daniela escuchaba con atención, entendiendo cada vez más la magnitud del dolor de Fernando. «Suena como una mujer extraordinaria», comentó suavemente. «Debe estar muy orgullosa del hombre que educó». Fernando sintió que esas palabras sanaban algo dentro de él. El cementerio estaba silencioso bajo el sol del mediodía. Fernando guió a Daniela hasta una tumba elegante de mármol blanco donde se leía: «Carmen Montenegro de Montenegro, madre ejemplar, mujer virtuosa». Fernando se arrodilló y colocó cuidadosamente el arreglo de margaritas. «Mamá», dijo con voz suave, «te traigo a una nueva amiga. Se llama Daniela y tiene un corazón tan bonito como el tuyo». Daniela se emocionó al presenciar esta escena íntima. Se arrodilló junto a Fernando y puso una mano suave en su hombro. «Señora Carmen», susurró, «su hijo es un hombre maravilloso. Usted hizo un trabajo extraordinario». Fernando volteó a verla con lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de gratitud. «Gracias», le dijo. «Mi madre habría adorado conocerla». Permanecieron en silencio por unos minutos, cada uno con sus propios pensamientos y oraciones. El viento suave movía los pétalos de las margaritas,
como si fuera la bendición silenciosa de doña Carmen. Fernando sintió una paz que no había experimentado desde hacía días. No estaba solo. Tenía a alguien que entendía su dolor y que estaba dispuesta a compartir su proceso de sanación. En ese momento, Fernando supo que Daniela no era solo una florista que le había devuelto su cartera, sino un ángel que había llegado a su vida para devolverle la esperanza. Las semanas siguientes se convirtieron en la época más hermosa que Fernando había vivido en años. Cada día, después de terminar sus reuniones de trabajo, pasaba por la banca de flores de Daniela. Al principio era solo para saludarla y conversar unos minutos, pero poco a poco, esas visitas se volvieron el momento más esperado de su día. Daniela le había enseñado a distinguir entre los diferentes tipos de flores, sus cuidados y significados. Las rosas necesitan agua fresca cada día, le explicaba mientras cortaba los tallos en diagonal. Y a las orquídeas no les gusta que las molesten mucho. Son como las personas tímidas, necesitan su espacio. Fernando la escuchaba fascinado, descubriendo un mundo completamente nuevo. Nunca había prestado atención a la belleza de las cosas simples. Su vida había sido una carrera constante hacia el éxito, sin tiempo para detenerse a oler las flores, literalmente. Pero Daniela le estaba enseñando que la vida tenía sabores, colores y aromas que había pasado por alto. Sus conversaciones se extendían cada vez más, hablando de todo y de nada a la vez. Una tarde de noviembre, Fernando llegó más temprano de lo usual a la banca de flores. Encontró a Daniela sentada en una pequeña silla, con un libro en las manos. ¿Qué lee?, preguntó curioso acercándose. «Es un libro sobre arte floral japonés», respondió ella mostrándole las páginas llenas de fotografías coloridas. «Siempre he soñado con aprender estas técnicas. Los japoneses consideran el arreglo floral como una forma de meditación». Fernando se sentó en una caja de madera que servía como asiento improvisado. «¿Le gustaría estudiar eso profesionalmente?», preguntó genuinamente interesado. Los ojos de Daniela se iluminaron. «Sería mi sueño máximo», confesó con una sonrisa soñadora. «Imagínese poder crear arreglos que no solo sean bonitos, sino que transmitan emociones profundas, que cuenten historias sin palabras». Fernando la observó hablar con tanta pasión y sintió algo removerse en su pecho. Esta mujer tenía sueños, aspiraciones, una luz interior que lo cautivaba. «¿Y por qué no lo hace?», preguntó. Daniela suspiró suavemente. «Los cursos están muy caros y además son en otros países. Pero bueno, uno puede soñar, ¿verdad?». Fernando asintió, pero ya estaba pensando en cómo podría ayudarla a cumplir ese sueño. Esa noche, Fernando no pudo dormir pensando en Daniela. Se había dado cuenta de que sus sentimientos hacia ella habían evolucionado más allá de la gratitud y la amistad. Estaba enamorado, completamente, profundamente enamorado. La forma en que ella sonreía, cómo trataba con cariño a cada flor, su sabiduría natural para consolar a los demás, todo en ella lo atraía. Pero también tenía miedo. Después de la muerte de su madre, había construido muros alrededor de su corazón para protegerse del dolor. Amar significaba arriesgarse a perder de nuevo, y no estaba seguro de poder soportar otra pérdida. Sin embargo, cuando pensaba en Daniela, todos sus miedos parecían desvanecerse. Ella había llegado a su vida en el momento más oscuro y había traído luz. No podía ser una casualidad. Decidió que al día siguiente le confesaría sus sentimientos, pero quería hacerlo de una manera especial, una manera que ella recordara para siempre. Se levantó de la cama y comenzó a planear algo único. Si esta historia te está emocionando, no olvides darle like para que más personas puedan vivir este hermoso romance. Al día siguiente, Fernando llegó a la banca de flores con un plan muy especial. Había pasado la mañana organizando cada detalle. «Buenos días, Daniela», la saludó con una sonrisa misteriosa. «Buenos días, Fernando. ¿Por qué esa cara de travesura?», preguntó ella riéndose. «Tengo una sorpresa para usted», respondió él nerviosamente. «¿Le gustaría acompañarme a un lugar especial?». Daniela lo miró curiosa. En las últimas semanas había notado que Fernando era diferente cuando estaba con ella.
más relajado, más auténtico, más humano. También había empezado a sentir algo especial por este hombre elegante pero sencillo de corazón. ¿Es muy lejos?, preguntó cerrando su libro de arte floral. No mucho, respondió Fernando ofreciéndole su brazo. Confíe en mí. Daniela cerró su puesto y lo acompañó. Durante el trayecto en auto, Fernando parecía nervioso. Tamborileaba los dedos en el volante y cambiaba de estación de radio constantemente. ¿Está bien?, le preguntó Daniela divertida. Perfectamente, mintió él, sintiendo que el corazón se le iba a salir del pecho. Fernando se detuvo frente a un edificio elegante en el centro histórico de Guadalajara. ¿Qué es este lugar?, preguntó Daniela curiosa. Ya verá, respondió él bajándose del auto para abrirle la puerta como un perfecto caballero. Subieron al 5º piso y Fernando abrió la puerta de un local completamente vacío, pero con enormes ventanales que daban una vista espectacular de la catedral y la plaza principal. En el centro del espacio había una mesa pequeña con 2 sillas, y sobre ella, el arreglo floral más hermoso que Daniela había visto en su vida. Era una combinación perfecta de rosas rojas, lirios blancos, girasoles y margaritas, todas las flores que habían mencionado en sus conversaciones. «Fernando, esto es hermoso», murmuró ella con lágrimas en los ojos. «¿Pero qué significa?» Fernando tomó sus manos suavemente. «Daniela, usted llegó a mi vida cuando todo estaba oscuro. Me devolvió no solo mi cartera, sino mi capacidad de sentir, de esperar, de soñar». Su voz temblaba de emoción. «Me enseñó que la verdadera riqueza no está en las cosas que poseemos, sino en las personas que amamos». Daniela sintió que el corazón se le detenía. «Fernando», susurró. «La amo, Daniela», confesó él finalmente. «La amo con toda mi alma y quiero que este local sea su florería de sueños». ¿Qué respondería Daniela a esta declaración de amor que cambiaría su vida para siempre? Daniela se quedó sin palabras frente a la confesión de Fernando. Sus ojos se llenaron de lágrimas de emoción mientras procesaba lo que acababa de escuchar. El local era perfecto, espacioso, con luz natural abundante y la ubicación ideal para una florería exitosa. Pero más que el regalo material, lo que la conmovía era la sinceridad en los ojos de Fernando, la vulnerabilidad con la que había abierto su corazón. «Fernando, yo…», comenzó a decir, pero él la detuvo suavemente. «No me responda ahora», le pidió con una sonrisa nerviosa. «Solo quería que supiera lo que siento por usted». Caminaron por el local mientras Fernando le explicaba sus ideas. Aquí podría tener la sección de rosas, allá las plantas naturales, y este rincón sería perfecto para los arreglos especiales. Daniela lo seguía en silencio, imaginándose trabajando en ese espacio hermoso, atendiendo clientes, creando los arreglos más bellos de Guadalajara. Era exactamente lo que había soñado desde niña. «¿Cómo supo que este era mi sueño?», preguntó finalmente. Fernando sonrió. «Porque la he observado, Daniela. He visto cómo brillan sus ojos cuando habla de flores, cómo trata cada pétalo como si fuera un tesoro. Fernando, esto es maravilloso, pero yo no puedo aceptar algo tan costoso», protestó Daniela con lágrimas en los ojos. «Apenas nos conocemos desde hace un mes». Fernando se acercó y tomó sus manos con delicadeza. «Daniela, en este mes he vivido más que en los últimos 5 años. Usted me ha dado todo sin pedir nada a cambio. Me ha devuelto la capacidad de sonreír, de sentir esperanza, de creer en la bondad humana». Su voz era firme pero tierna. «Este local no es un regalo, es una inversión en nuestro futuro. Quiero ser parte de sus sueños, así como usted se ha convertido en parte de los míos». Daniela sintió que el corazón le latía tan fuerte que seguramente Fernando podía escucharlo. Durante las últimas semanas, también había desarrollado sentimientos profundos hacia él. Le gustaba su gentileza, su inteligencia, la forma respetuosa como la trataba. Había notado cómo había cambiado desde el día que se conocieron, cómo había recuperado la luz en sus ojos. «Yo también siento algo muy especial por usted», confesó finalmente con un rubor adorable en las mejillas.
Pero necesito tiempo para pensar en todo esto. Fernando asintió comprensivamente. Por supuesto, tómese todo el tiempo que necesite. Yo estaré esperando su respuesta. La llevó de regreso a su banca de flores en un silencio cómodo. Ambos sabían que algo hermoso estaban haciendo entre ellos, pero también entendían que las decisiones importantes no debían tomarse a la ligera. Esa noche, Daniela no pudo dormir. Daba vueltas en su pequeña cama de su modesto departamento, pensando en Fernando, en el local hermoso, en la declaración de amor que había recibido. Por un lado, su corazón le gritaba que sí, que aceptara todo, que se dejara llevar por este amor que sentía crecer dentro de ella. Por otro lado, su cabeza le recordaba que Fernando era un hombre rico, de un mundo completamente diferente al suyo. ¿Qué pasaría si no funcionaba? ¿Cómo podría ella devolverle todo lo que él le había ofrecido? Además, estaba el tema de las diferencias sociales. Ella era una simple florista de barrio, él, un empresario exitoso. ¿Realmente podrían funcionar juntos? Los días siguientes fueron extraños para ambos. Fernando continuaba visitando la banca de flores, pero ahora había una tensión dulce entre ellos. Se miraban con más intensidad, sus conversaciones tenían dobles sentidos, sus manos se rozaban accidentalmente, cuando él la ayudaba con las flores. Era evidente que la atracción era mutua, pero Daniela aún no le daba una respuesta definitiva. Una tarde, mientras arreglaba un ramo de tulipanes, Daniela recibió una llamada que cambiaría todo. «¿Señorita Daniela Méndez?», preguntó una voz femenina al otro lado del teléfono. «Sí, soy yo», respondió ella curiosa. «Le hablo de la Academia Internacional de Arte Floral de Madrid, España. Su solicitud para nuestra beca de estudios ha sido aprobada». Daniela casi deja caer el teléfono. «¿Solicitud? ¿Qué solicitud?» «Disculpe, pero yo nunca envié ninguna solicitud», dijo confundida. «Según nuestros registros, usted aplicó el mes pasado para nuestro programa de certificación en arte floral europeo. Su portafolio fue excepcional». Daniela sintió que el mundo giraba a su alrededor. No entendía nada, pero la mujer continuó. «El programa comienza en enero y tiene una duración de 6 meses. Todos los gastos están cubiertos, incluyendo hospedaje y alimentación». Cuando colgó el teléfono, Daniela se sentó en su pequeña silla, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Quién había enviado esa solicitud? ¿Cómo habían conseguido su portafolio? De pronto, una sospecha comenzó a formarse en su mente. Solo una persona conocía su sueño de estudiar arte floral profesionalmente. Solo una persona tenía los recursos y contactos para hacer algo así: Fernando. ¿Pero por qué haría algo así sin consultarle? ¿Acaso quería alejarla de Guadalajara justo cuando le había confesado su amor? Las preguntas se multiplicaban en su cabeza. Por un lado, sentía emoción. Era la oportunidad de su vida, el sueño que había tenido desde siempre. Por otro lado, se sentía confundida y un poco traicionada. ¿Cómo podía Fernando tomar decisiones sobre su futuro sin consultarle? Esa tarde, cuando Fernando llegó a su visita habitual, Daniela lo estaba esperando con una mezcla de emoción y enojo en los ojos. «Necesitamos hablar», le dijo con voz seria. Fernando notó inmediatamente que algo había cambiado. «¿Qué pasa, Daniela?», preguntó preocupado. «Creo que usted sabe perfectamente qué pasa», respondió ella cruzándose de brazos. La oportunidad de sus sueños había llegado, pero ¿a qué precio y por qué justo ahora? Fernando sintió que el suelo se movía bajo sus pies al ver la expresión de Daniela. Su mirada mezclaba decepción con confusión y él supo inmediatamente que había cometido un error terrible. «Daniela, ¿puedo explicártelo?», comenzó nerviosamente, usando por primera vez el tuteo que reflejaba la intimidad que había crecido entre ellos. «¿Explicar qué, Fernando? ¿Cómo tomaste una decisión sobre mi vida sin consultarme?», respondió ella con voz temblorosa. «Recibí una llamada de Madrid, de una academia de arte floral que dice que yo solicité una beca». Sus ojos se llenaron de lágrimas de frustración. «¿Cómo pudiste hacer esto sin decirme nada?». Fernando se acercó lentamente, pero ella retrocedió un paso.
Quería sorprenderte, se defendió él con voz suave. Vi cuánto deseabas estudiar arte floral profesionalmente. Pensé que sería el regalo perfecto. ¿Regalo?, exclamó Daniela con incredulidad. Fernando, estás hablando de mi futuro, de mi carrera, de mi vida. Esas no son decisiones que se toman como sorpresas. El dolor en su voz era evidente. ¿Acaso pensaste en preguntarme si yo quería irme a España? ¿Si estaba lista para dejar todo aquí? Tienes razón, admitió Fernando bajando la cabeza con genuino arrepentimiento. No debía haber hecho esto sin consultarte. Fue un error terrible de mi parte. Se sentó en una de las cajas que servían de asientos improvisados cerca de la banca de flores. Pero Daniela, lo hice porque te amo. Quiero verte realizar todos tus sueños. Quiero que seas feliz. Daniela lo miró con una mezcla de ternura y exasperación. Podía ver la sinceridad en sus ojos, la desesperación de un hombre que había actuado por amor, pero de manera equivocada. Fernando, el amor no se trata de tomar decisiones por la otra persona, le explicó sentándose frente a él. Se trata de caminar juntos, de decidir juntos, de respetarse mutuamente. Su voz se suavizó un poco. Entiendo que tus intenciones fueron buenas, pero me hiciste sentir como si fuera un objeto al que le puedes comprar la felicidad. Fernando sintió como si le hubieran clavado un puñal en el corazón. Esa había sido exactamente la forma en que su padre había tratado a su madre, comprando regalos caros en lugar de dedicar tiempo y atención. Había jurado nunca ser así. Las horas siguientes fueron las más difíciles que Daniela había vivido en mucho tiempo. Después de que Fernando se fue, completamente destrozado por su error, ella se quedó sola en su banca, tratando de procesar todo lo que había pasado. La oportunidad de estudiar en Madrid era real. Había hablado nuevamente con la coordinadora académica, quien le había explicado todos los detalles del programa. 6 meses de estudio intensivo con los mejores maestros floricultores de Europa, técnicas milenarias, acceso a los jardines más hermosos del continente. Era literalmente el sueño de su vida hecho realidad, pero también significaba dejar Guadalajara, dejar su banca, dejar a Fernando justo cuando habían descubierto que se amaban. «¿Qué hago, abuelita?», murmuró mirando una fotografía de su abuela que mantenía en un pequeño marco entre las flores. Su abuela siempre había sido su consejera, la persona que la guiaba en los momentos difíciles. ¿Cómo sé si es la decisión correcta? El viento suave movió los pétalos de las margaritas, como si fuera una respuesta silenciosa del cielo. Esa noche, Daniela caminó por las calles de su barrio, pensando en todo lo que había construido ahí. Conocía a cada vecino, cada historia, cada rincón. La señora Marta, que le compraba claveles rojos cada viernes para decorar su altar. Don Luis, el mecánico, que siempre le pedía girasoles para su esposa enferma. Los jóvenes enamorados que venían a buscar rosas para sus novias. Su banca de flores no era solo un negocio, era parte de la comunidad, era su hogar. Pero los sueños también son importantes, se decía a sí misma. La abuela siempre me dijo que persiguiera mis sueños sin miedo. Llegó a su pequeño departamento y se sentó en su cama rodeada de libros de arte floral que había coleccionado durante años. Madrid representaba todo lo que había estudiado en teoría, pero nunca había podido practicar. Las técnicas japonesas de ikebana, el arte francés del bouquet, los secretos holandeses para conservar flores. Sería como entrar a una universidad de sus sueños, pero también estaría sola, en un país desconocido, lejos de todo lo que amaba, y lejos de Fernando, justo cuando había descubierto que lo amaba profundamente. Al día siguiente, Daniela decidió buscar consejos. Fue a visitar a su tía Elena, la hermana mayor de su madre, quien siempre había sido como una segunda mamá para ella. Tía Elena vivía en una casa pequeña pero acogedora, llena de plantas y flores que ella misma cultivaba. «Mijita», le dijo después de escuchar toda la historia, «cuando yo era joven también tuve que elegir entre el amor y mis sueños». Sus ojos se llenaron de nostalgia. «Escogí quedarme por amor y no me arrepiento. Fui feliz con tu tío Rafael durante 40 años». Se sirvió una taza de té de manzanilla y continuó. «Pero siempre me quedé con la duda
de qué habría pasado si hubiera escogido diferente, si me hubiera ido a estudiar música a la capital, como era mi sueño. Daniela la escuchaba atentamente, buscando en sus palabras la respuesta que necesitaba. «¿Qué me aconsejas, tía?», preguntó finalmente. Elena sonrió con sabiduría. «Mi niña, nadie puede tomar esa decisión por ti. Pero te voy a decir algo. Si Fernando realmente te ama, esperará. Y si no espera, entonces no era el amor verdadero». Sus palabras resonaron profundamente en el corazón de Daniela. ¿Sería capaz Daniela de arriesgar el amor recién encontrado por la oportunidad de su vida? Fernando había pasado 3 días sin dormir bien, dando vueltas en su cama y reviviendo una y otra vez la conversación con Daniela. Se daba cuenta de que había cometido el mismo error que criticaba en otros hombres ricos: creer que el dinero podía resolver todo, que los regalos caros eran equivalentes al amor verdadero. Su madre siempre le había enseñado que las decisiones importantes se toman en pareja, que el respeto mutuo es la base de cualquier relación sólida. ¿Cómo pude ser tan idiota?, se preguntaba frente al espejo mientras se afeitaba con manos temblorosas. Su reflejo le devolvía la mirada de un hombre atormentado, con ojeras profundas y una tristeza que no había sentido desde la muerte de su madre. Sabía que tenía que disculparse apropiadamente, pero también sabía que Daniela necesitaba espacio para procesar todo. La respetaba demasiado como para presionarla. Esa mañana, en lugar de ir directamente a la banca de flores como era su costumbre, decidió enviarle un ramo hermoso con una nota. «Perdóname. Te amo y respeto tu decisión, sea cual sea». Fernando, cuando Daniela recibió las flores, se emocionó hasta las lágrimas. Eran tulipanes holandeses de todos los colores, sus favoritos, los que había mencionado solo una vez en una conversación casual semanas atrás. Fernando había recordado ese detalle pequeño pero significativo. La nota era simple pero sincera, y ella pudo sentir todo el arrepentimiento y amor genuino detrás de esas pocas palabras. «Este hombre realmente me ama», se dijo a sí misma mientras acariciaba suavemente los pétalos. Cometió un error, pero su corazón está en el lugar correcto. Esa tarde, cuando Fernando llegó nerviosamente a su banca, ella lo recibió con una sonrisa triste pero cariñosa. «Gracias por las flores», le dijo. «Son preciosas». Fernando se acercó cautelosamente. «Daniela, quiero pedirte perdón oficialmente. Lo que hice estuvo mal. No debí haber tomado decisiones sobre tu vida sin consultarte». Su voz era firme pero llena de emoción. «Te amo, y justamente por eso debí haber respetado tu autonomía». Daniela sintió que su corazón se derretía ante la sinceridad de sus palabras. «Ya te perdoné, Fernando», le dijo tomando sus manos. «Sé que lo hiciste por amor, aunque de manera equivocada». Fernando sintió un alivio inmenso, pero también notó que había algo más en los ojos de Daniela, algo que lo llenó de inquietud. «Hay algo más, ¿verdad?», preguntó con voz suave. Daniela asintió lentamente. «He decidido aceptar la beca», confesó, y las palabras salieron como un susurro doloroso. «Voy a irme a Madrid en enero». Fernando sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Aunque había esperado esa posibilidad, escucharla de sus labios fue como recibir un golpe directo al corazón. «¿Por cuánto tiempo?», preguntó tratando de mantener la compostura. «6 meses», respondió ella con lágrimas en los ojos. «Fernando, esta oportunidad puede que nunca se vuelva a presentar. Es lo que he soñado toda mi vida». Su voz se quebró ligeramente. «Pero también me duele la idea de alejarme de ti, especialmente ahora que nos hemos encontrado». Fernando la miró con una mezcla de dolor y admiración. Admiración por su valentía, por su determinación de seguir sus sueños a pesar de las dificultades. Fernando guardó silencio por unos minutos, que parecieron eternos. Daniela pudo ver la lucha interna en sus ojos, el dolor de la pérdida, mezclado con el miedo al abandono que había desarrollado tras la muerte de su madre. «¿Y nosotros qué?», preguntó finalmente con voz ronca. «¿Qué va a pasar con lo que estamos construyendo?». Daniela se acercó y lo abrazó suavemente. «No lo sé, Fernando. Quisiera tener todas las respuestas,
pero no las tengo. Sus lágrimas mojaron la camisa de él. Solo sé que te amo, pero también sé que si no tomo esta oportunidad, siempre me voy a preguntar qué hubiera pasado. Fernando la abrazó fuertemente, respirando el aroma de su cabello, tratando de memorizar cada detalle de ese momento. «¿Sabes cuál es mi mayor miedo?», le confesó. «Que te vayas y te des cuenta de que tu vida está allá, que ya no necesitas regresar». Daniela se separó de él y lo miró directamente a los ojos. «¿Y sabes cuál es el mío? Que si me quedo con el tiempo pueda resentirte por no haber perseguido mi sueño». La honestidad de sus palabras dolió, pero ambos sabían que era necesaria. Esa noche caminaron juntos por las calles del centro histórico de Guadalajara, tomados de la mano pero sumidos en un silencio melancólico. Pasaron por la catedral, por las plazas donde habían caminado tantas tardes, por los lugares que se habían vuelto especiales para ambos. «Quiero que sepas algo», le dijo Fernando deteniéndose frente a una fuente iluminada. «Voy a esperarte». Daniela lo miró sorprendida. «Fernando, no me puedes prometer algo así. 6 meses es mucho tiempo y las cosas pueden cambiar». «Para mí no van a cambiar», respondió él con determinación. «Te amo hoy y te voy a amar cuando regreses». Tomó sus manos y las besó suavemente. «Pero quiero que me prometas algo». «¿Qué cosa?», preguntó ella con voz temblorosa. «Que si allá encuentras la vida que quieres, si decides quedarte, me lo vas a decir. No me dejes con falsas esperanzas». Daniela asintió con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Te lo prometo». Se besaron bajo la luz de las estrellas, un beso lleno de amor, dolor y despedida. Ambos sabían que ese beso podría ser el último o el primero de muchos más cuando ella regresara. Solo el tiempo lo diría. El destino había puesto a prueba su amor recién nacido con la decisión más difícil que ambos habían enfrentado. Los días previos a la partida de Daniela fueron los más intensos y dolorosos que ambos habían vivido. Fernando la acompañó en todos los preparativos: la compra de maletas, los trámites del pasaporte, la organización de su banca de flores. Habían decidido que la señora Marta, su vecina de toda la vida, se haría cargo del negocito durante su ausencia. «Mijita, no te preocupes por nada», le había dicho la mujer mayor con lágrimas en los ojos. «Cuando regreses, todo va a estar igual que como lo dejaste». Pero todos sabían que nada iba a ser igual. El amor había entrado en sus vidas, los había cambiado para siempre, y ahora la distancia pondría a prueba todo lo que habían construido juntos. Fernando trataba de mantenerse fuerte, pero Daniela podía ver el dolor en sus ojos cada vez que la miraba. Era como si estuviera memorizando cada gesto, cada sonrisa, cada palabra, temiendo que fuera la última vez que los compartiría con ella. «No me mires así», le había dicho una tarde mientras empacaban los libros de arte floral que ella se llevaría a Madrid. «Me duele verte tan triste». Fernando había tratado de sonreír, pero no pudo ocultar el miedo que sentía de perderla para siempre. La noche anterior a su vuelo, Fernando la llevó a cenar a un restaurante pequeño pero elegante en el centro de Guadalajara. Era el mismo lugar donde habían compartido su primera comida juntos después de conocerse. «¿Recuerdas esa tarde?», le preguntó mientras brindaban con una copa de vino tinto. «Estabas tan nerviosa porque nunca habías estado en un lugar así». Daniela sonrió con nostalgia. «Y tú estabas tan formal, tan serio. Pensé que eras un hombre muy aburrido». Ambos se rieron, pero su risa tenía un toque melancólico. «Mira cómo hemos cambiado», continuó ella tomando su mano. «Tú te has vuelto más espontáneo, más humano. Y yo nunca pensé que podría enamorarme de un empresario millonario». Fernando acarició suavemente sus dedos. «Daniela, quiero que sepas algo muy importante». Su voz se volvió seria pero llena de ternura. «Estos meses contigo han sido los más felices de mi vida. Me has enseñado a vivir de verdad, no solo a existir». Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. «Sin importar lo que pase en España, siempre voy a estar agradecido por haberte conocido». Daniela sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. Después de la cena, caminaron lentamente hacia el auto, tomados de la mano, saboreando cada segundo juntos. «Fernando,
dijo Daniela deteniéndose bajo un farol de la calle. «Tengo miedo». Su voz era apenas un susurro. «¿Miedo de qué?», preguntó él acercándose para abrazarla. «Miedo de perderte», confesó ella entre lágrimas. «Miedo de que encuentres a alguien más mientras estoy lejos. Miedo de que cuando regrese todo haya cambiado». Fernando la tomó del rostro con ambas manos, mirándola directamente a los ojos. «Daniela Méndez, te voy a decir algo y quiero que lo grabes en tu corazón para siempre». Su voz era firme pero tierna. «Yo ya perdí mucho en mi vida. Perdí a mi padre cuando era niño. Perdí a mi madre hace unos meses. Perdí años de mi vida trabajando sin parar, sin amar, sin vivir realmente». Una lágrima rodó por su mejilla. «Pero no quiero perderte por mi egoísmo. Si verdaderamente te amo, y te amo con toda mi alma, entonces debo dejarte ir para que seas feliz». Su declaración resonó en el silencio de la noche como una promesa sagrada. «Ve y cumple tu sueño, mi amor», continuó Fernando con voz quebrada pero decidida. «Aprende todo lo que puedas, conoce el mundo, conviértete en la artista que siempre has querido ser». La abrazó fuertemente, como si quisiera protegerla de todas las incertidumbres del futuro. «Yo voy a estar aquí, no esperando pasivamente, sino creciendo también. Voy a aprender a ser mejor hombre para cuando regreses». Se separó ligeramente para poder mirarla. «Y si el destino quiere que estemos juntos, encontraremos la forma de lograrlo. Pero si descubres que tu lugar está en otro lado, también lo voy a entender». Daniela lloraba abiertamente, conmovida por la madurez y el amor desinteresado de Fernando. «¿Cómo puedes ser tan bueno conmigo?», le preguntó. «Porque así me enseñó mi madre», respondió él sonriendo a través de sus propias lágrimas. «Me enseñó que amar es querer la felicidad del otro, aunque eso signifique dejarlo ir». Esa noche se despidieron con un beso que sabía a lágrimas, a promesas y a un amor que trascendía la distancia. Daniela subió a su departamento sabiendo que había encontrado a un hombre extraordinario, y Fernando regresó a su casa con el corazón roto pero en paz, sabiendo que había hecho lo correcto. Al día siguiente, en el aeropuerto, Fernando la acompañó hasta donde las reglas se lo permitieron. Llevaba en sus manos un último regalo, un pequeño ramo de margaritas blancas, las flores que habían honrado la memoria de su madre y que ahora simbolizaban su amor puro por Daniela. «Para que no me olvides», le dijo con una sonrisa valiente. «Como si fuera posible», respondió ella abrazándolo por última vez. «Te amo, Fernando Montenegro», susurró en su oído. «Y yo te amo a ti, Daniela Méndez, más de lo que las palabras pueden expresar», respondió él. La vio alejarse hacia la puerta de embarque, con su maleta en una mano y las margaritas en la otra. No se volteó a verlo porque sabía que si lo hacía, no tendría fuerzas para irse. Fernando se quedó parado ahí hasta que el avión despegó, llevándose consigo a la mujer que había cambiado su vida para siempre. Esa noche, por primera vez desde la muerte de su madre, Fernando oró. Le pidió a Dios que cuidara a Daniela, que la bendijera en su nueva aventura, y que si era su voluntad, algún día los volviera a unir. 6 meses parecían una eternidad, pero el verdadero amor acababa de demostrar que puede vencer cualquier distancia. Madrid había sido todo lo que Daniela había soñado y más. Los 6 meses en la Academia Internacional de Arte Floral habían sido intensos, llenos de aprendizaje, crecimiento y nuevas amistades. Había dominado las técnicas japonesas de Ikebana, había aprendido los secretos de los maestros franceses, había trabajado con flores exóticas que nunca había visto en Guadalajara. Sus profesores la consideraban una de sus mejores estudiantes, con un talento natural que combinaba técnica perfecta con sensibilidad artística excepcional. Pero a pesar de todos los éxitos académicos, no había pasado un solo día sin pensar en Fernando. Había mantenido correspondencia constante con él a través de cartas y llamadas telefónicas. Él le contaba sobre los cambios que había hecho en su vida. Había empezado a involucrarse más en proyectos comunitarios, había abierto un programa de becas para jóvenes emprendedores, había aprendido a cocinar y había adoptado un perro callejero al que había llamado Esperanza. Daniela podía notar en sus conversaciones que Fernando había crecido como persona
que se había vuelto más sensible, más humano, más completo. Y ella también había cambiado. Madrid le había dado confianza en sus habilidades, le había mostrado que podía triunfar en cualquier lugar del mundo. El día de su presentación final llegó en junio, 6 meses exactos después de su llegada a Madrid. Daniela había preparado una exposición que combinaba técnicas europeas con elementos mexicanos tradicionales. Su pieza central era un arreglo espectacular que contaba la historia de amor a través de flores. Comenzaba con margaritas blancas que representaban el encuentro puro e inocente, pasaba por rosas rojas que simbolizaban la pasión creciente y culminaba con girasoles que representaban la esperanza y la fidelidad a pesar de la distancia. «Señorita Méndez», le dijo el director de la academia después de su presentación, «su trabajo es excepcional. Tenemos una oferta para usted». Los ojos de Daniela se iluminaron de curiosidad. Una de las florerías más prestigiosas de París quiere contratarla como diseñadora principal. Es una oportunidad extraordinaria para su carrera. Daniela sintió que el corazón se le detenía. París, la capital mundial del arte floral, era más de lo que jamás había soñado. «¿Puedo pensarlo?», preguntó con voz temblorosa. «Por supuesto», respondió el director sonriendo, «pero no demore mucho. Oportunidades así no aparecen todos los días». Esa noche, Daniela no pudo dormir. Tenía que tomar la decisión más importante de su vida. Al día siguiente, mientras preparaba sus cosas para regresar a México, Daniela escuchó que alguien tocaba a la puerta de su pequeño departamento estudiantil. «¿Quién será?», se preguntó extrañada. No esperaba visitas. Abrió la puerta y se quedó sin aliento. Ahí estaba Fernando, más elegante que nunca, pero con la misma mirada tierna que recordaba. Llevaba en sus manos un ramo de flores mexicanas, cempasúchiles, bugambilias y rosas de Castilla. «¿Fernando? ¿Qué haces aquí?», preguntó sin poder creer lo que veía. «Vine a ver tu presentación», respondió él con una sonrisa nerviosa. «Pero llegué tarde. Me dijeron que fue extraordinaria». Daniela se lanzó a sus brazos sin poder contenerse. 6 meses de distancia se desvanecieron en ese abrazo. «¿Cómo supiste dónde encontrarme?», preguntó entre lágrimas de alegría. «Tu tía Elena me dio la dirección», confesó él riéndose. «También me dijo que tenías una oferta de trabajo en París». Su expresión se volvió seria. «¿Es cierto?». Daniela asintió lentamente. «Fernando, es la oportunidad de mi vida, pero también significa estar lejos por mucho más tiempo». Fernando la tomó de las manos y la miró directamente a los ojos. «Daniela, estos 6 meses me han enseñado algo muy importante. El amor no se trata de poseer a alguien, sino de ser feliz con su felicidad. He venido hasta aquí no para pedirte que regreses conmigo», continuó Fernando con voz firme pero tierna, «sino para preguntarte dónde quieres que construyamos nuestro futuro juntos». Los ojos de Daniela se llenaron de lágrimas de emoción. «¿Qué estás diciendo?», susurró. Fernando se arrodilló ahí mismo, en la puerta del pequeño departamento, y sacó una pequeña caja de terciopelo. «Daniela Méndez, estos meses lejos de ti me han confirmado que no puedo vivir sin ti». Su voz se quebró ligeramente por la emoción. «¿Quieres casarte conmigo? No importa si es aquí en Madrid, en París o de regreso en Guadalajara. Donde tú estés, ahí quiero estar yo». El anillo era sencillo, pero hermoso, con un diamante rodeado de pequeñas margaritas grabadas en el oro. Daniela se quedó sin palabras, con el corazón latiendo tan fuerte que seguramente se escuchaba en todo el edificio. «Fernando», murmuró con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Eso es un sí?», preguntó él con esperanza brillando en sus ojos. «Sí, sí, sí, sí», exclamó ella, lanzándose nuevamente a sus brazos. «Pero tengo una condición», añadió con una sonrisa traviesa. «¿Cuál?», preguntó Fernando curioso. «Que nos casemos en Guadalajara, en la iglesia donde se casaron mis abuelos, rodeados de todas las flores que crecen en nuestra tierra». Un año después, Fernando y Daniela celebraban su primer aniversario de bodas en su nueva florería, Las Margaritas de Carmen,
nombrada así en honor a la madre de Fernando. El local que él había preparado como sorpresa se había convertido en la florería más hermosa y exitosa de Guadalajara. Daniela había rechazado la oferta de París, eligiendo crear algo hermoso en su tierra natal, aplicando todo lo que había aprendido en Europa, pero sin olvidar sus raíces mexicanas. Fernando había vendido parte de sus acciones en la empresa textil para dedicarse a ayudar a Daniela con el negocio. En una hermosa tarde se besaron entre el aroma de 1000 flores, rodeados por el testimonio silencioso de que el amor verdadero no conoce distancias. A sus pies Esperanza, el perro que Fernando había adoptado, dormía plácidamente entre pétalos caídos. En la pared, enmarcada, estaba la primera fotografía que habían tomado juntos. Fernando sosteniendo el ramo de margaritas que Daniela había preparado para su madre, ambos sonriendo con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. El amor había florecido como las flores más hermosas, con paciencia, cuidado y la certeza de que las mejores cosas de la vida llegan cuando menos las esperamos. Esperamos que esta historia de amor te haya llegado al corazón. No olvides suscribirte al canal para más historias que te emocionarán. Comparte este video con alguien que necesite creer en el amor verdadero. Que Dios bendiga tu vida y llene tu corazón de flores de esperanza.